Buenas bendiciones, que Dios les bendiga. Es el pastor Alberto Guzmán de la Iglesia Bautista Aposento Alto y le mandamos un saludo a nuestra congregación. Esperamos en el nombre del Señor que estén bien sanos y saludables. Los expertos nos dicen a nosotros que si seguimos ciertas reglas y prácticas y modificamos nuestro comportamiento, reglas sanitarias, que son reglas que sirven como un régimen profiláctico para evitar el contagio del coronavirus, que podremos nosotros drásticamente reducir la probabilidad de contraer el virus. Si nos lavamos las manos, si frecuentemente nos lavamos las manos bien lavadas, si usamos mascarilla de protección, si nos evitamos tocar la nariz, la boca, los ojos, si mantenemos distanciamiento social, especialmente aquellas personas que sabemos que están enfermos, que han contraído el virus, si usamos guantes, en algunos casos, etcétera y demás, y sabemos las reglas que ellos nos dicen y que de esto de alguna manera reducirá el porcentaje muy grande para nosotros contraer el coronavirus. Pero yo estoy seguro que usted también se ha puesto a pensar cuántas de las personas que se han contraído el coronavirus no han hecho precisamente estas cosas. Realmente yo estoy seguro que muchos de los pacientes de coronavirus han sido personas que han seguido meticulosamente todas estas reglas. Son personas que se han lavado las manos múltiples veces al día, personas que se han hecho modificaciones a su estilo de vida, hasta inclusive estoy seguro que algunos han optado por una cuarentena extrema, quizás de estar en su casa y tener muy mínimo, casi ningún contacto con el mundo exterior, pero de alguna manera estas personas, algo ha pasado en esa cadena de sistemas, layers, de formas de protegerse que de alguna manera estas personas contrayeron el virus. Algo sucedió en ese sistema, que hubo una falla, ya sea que se tocaron los ojos, ya sea que quizás se tocaron la boca, un artículo, algo que tocaron con la mano, no sabemos, pero algo tuvo que haber pasado para que el virus haya tenido acceso y entrada a su cuerpo y a su sistema. Y una de las cosas que vemos nosotros es que las personas preguntan, y yo a veces hasta me he preguntado, bueno, después que uno hace todo esto, ¿qué más queda? ¿Qué más puede uno hacer para garantizarse de que uno no pueda contraer el virus? Bueno, la experiencia realmente, según los expertos, nos dicen que no hay más nada que uno pueda hacer, que eso es todo. Uno tiene que confiar que realmente el sistema de no exponerse y de no estar tocando, pues que realmente trabaja. Esta experiencia con el coronavirus, de que qué más queda y qué más se puede hacer, nos sirve a nosotros como una ilustración, aunque imperfecta, porque no es una analogía 100% perfecta, pero aunque imperfecta, para entender nuestra salvación con el Señor. Realmente, ¿qué más uno puede hacer? La Biblia nos responde a esa pregunta. En cuanto a la salvación de algo que es más letal, que es más contagioso y que es mucho más peligroso que el coronavirus, se llama el pecado. La palabra del Señor nos dice que todos nosotros nacemos en este mundo ya infestados realmente con el pecado. Y lo que le sigue al pecado después, cuando el pecado da su fruto, es realmente la condenación por el pecado, como nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo esa salvación, cómo Dios nos redime a nosotros, no solamente de la presencia del pecado, del poder del pecado, sino también de las consecuencias del pecado, que es la condenación eterna? La palabra del Señor nos dice a nosotros que es por gracia, que es a través de la gracia del Señor. Y esto significa que no realmente importa la cantidad de oraciones, la cantidad de conocimiento bíblico, la cantidad de asistencia a la iglesia que uno tenga, la afiliación a un cuerpo eclesiástico, a una denominación, a un grupo religioso, por decirlo de otra forma. Ninguna de estas cosas realmente importa. No importa el seminario donde fuimos, no importa si fuimos hijos de pastores o nietos, o nada de esto realmente importa. Al final, lo único que hace la diferencia, ¿qué más uno puede hacer? Después de los rezos, después de las oraciones, después de las ofrendas, para garantizar mi salvación. Bueno, realmente no hay nada que uno pueda hacer. Realmente lo único que nos queda a nosotros es confiar en la gracia del Señor. La salvación nuestra de la condenación del pecado es el fruto y es el acto directo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, claro, uno va a la iglesia, uno trata de vivir una vida en justicia, trata de vivir una vida que Dios le agrada, no para ser salvo, sino porque uno es salvo. Uno realmente lo hace como una reacción a lo que ya Dios ha hecho
en la vida de uno. En respuesta, uno vive la vida cristiana realmente en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros y no realmente para ser salvo. Nos dice así la palabra del Señor y quisiera compartir este texto en Hechos capítulo 15, verso 11, donde estaba el apóstol Pedro hablando acerca de los gentiles, acerca de aquellas personas que no son judíos y cómo es que ellos son salvos. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, verso 1, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y Pedro estaba hablando, seremos y ellos, está hablando en cuanto a los judíos, el grupo étnico judío, y estaba hablando también en cuanto, refiriéndose a los gentiles. Y dice, tanto nosotros como ellos, estamos en Hechos capítulo 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Nótese aquí cómo el apóstol Pedro no habla realmente en cuanto que seremos salvos por la iglesia, que seremos salvos porque somos buenas personas, porque confiamos en nuestras buenas obras, porque confiamos en que no decimos malas palabras, en que no le hacemos daño a nadie, en que hacemos buenas obras, no solamente en lo que no hacemos, sino ni confiamos en lo que bueno que sí hacemos. Nótese aquí como el apóstol Pedro habla, que confiamos que seremos salvos, que igualmente que ellos, simplemente por la gracia del Señor. En esta hora la pregunta es, querido amigo, ¿en qué usted confía para su salvación? ¿En qué usted realmente confía? La palabra del Señor nos dice que si confiamos en cualquier otra cosa que no sea en la gracia del Señor, en el favor no merecido de parte de Dios, en el buen corazón de Dios, en que Dios tenga de nosotros misericordia, en que Dios tenga de nosotros compasión. ¿Por qué? No porque tengamos nada que ofrecerle a Él digno de Él. Si usted cree que usted tiene algo digno de usted para ofrecerle al Señor, déjeme decirle, querido amigo, querida amiga, que está muy equivocada. No hay nada en nuestras vidas del cual Dios sea digno. Dios se merece cosas tan grandes, mucho más grandes de lo que jamás, nunca nosotros pudiéramos ofrecerle a Él, en ningún sentido de la palabra y de la expresión. Nuestras mejores obras, nuestros mejores pensamientos, nuestros mejores talentos, nada de lo que tengamos nosotros, realmente el Señor se lo merece. Él se merece mucho más. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida está marcado realmente por el pecado, está marcado realmente por el mal. Y sí, Dios lo acepta también por su gracia. Pero en esta hora, ¿en qué usted confía? ¿En qué usted descansa? Después que usted vaya a la iglesia y después que usted ore y que después que usted vive una vida cristiana, realmente hágase esa pregunta. ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Será esto suficiente? La palabra del Señor nos dice que todas estas cosas son insuficientes ante realmente la presencia del pecado en nuestras vidas. Y lo único que es suficiente es la gracia y la misericordia y el amor y el perdón de Dios. Desde luego, entonces no hay nada que nosotros podamos hacer sino simplemente confiar. Dios nos invita a que confiemos no en nuestras obras, sino en su gracia, en su amor y en su compasión. Yo vivo en esta vida como cristiano confiando en la suficiencia de la gracia de mi Dios, que Él dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo, que Él dice que todo aquel que se arrepienta, confiesa sus pecados y confíe en la obra redentora de Cristo Jesús, solamente en la obra redentora de Cristo Jesús y en las promesas del Señor, pues seremos salvos. En esta hora queremos invitarte a que usted ponga su confianza simplemente en la gracia del Señor. Todo lo demás, aunque luzca bueno y es bonito, pero realmente es insuficiente. Solamente la gracia del Señor. Confíe en ella. Dice la palabra del Señor que en el que en Él cree no será avergonzado. Que Dios te bendiga.